Cuento de niños. ¿Hoy qué día es, niños? Muy bien, hoy es sábado, porque en este día es un día muy especial para todos los niños, ¿verdad, maestra María? Es verdad, ahora nosotros tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Pero maestra, no veo a todos los niños, veo muy poquitos. Tienen que aprender para eso sus cámaras, niños, ya todos alístense, prendan su cámara, por favor, para poder verlos a ustedes, ¿sí? Sí, niños, como les indica nuestra maestra María, pedimos a todos ustedes que puedan encender sus cámaras porque ahora vamos a tener un tiempo muy divertido donde vamos a compartir muchos números del programa. Pero, ¿qué estás haciendo, maestra María? Maestra, ahora viene el tiempo de la dinámica y es aquí donde todos nosotros nos movemos y me gusta mucho porque todos los niños nos pueden acompañar. Sí, entonces para poder calentar, vamos a ponernos de pie todos los niños porque vamos a hacer juntamente con la maestra Abigail. Sí, vamos a recibir a la maestra con muy fuertes aplausos, niños. Niños, buenos días, ¿cómo están? Me alegro mucho que están muy bien. Niños, los niños de La Paz, ¿cómo están? Están muy bien. Los niños de Caranavi, ¿cómo están? Muy bien. Los niños de Cochabamba. Muy bien. ¿Todos los niños están muy bien? Sí, me alegro mucho. Yo igual estoy muy feliz porque puedo estar con todos ustedes. ¿Sí? Mi nombre es Abigail y conmigo vamos a hacer algunas dinámicas muy divertidas. ¿Sí, niños? ¿Sí? Ya, yo les voy a enseñar. Niños, ¿saben cuál es el aplauso fuerte? ¿Saben? No, ¿cuál es el aplauso fuerte? ¿Los niños de La Paz saben cuál es el aplauso fuerte? Los niños de Riberalta, ¿saben cuál es el aplauso fuerte? Ya les voy a enseñar. El aplauso fuerte es así. 1, 2 y fuerza. Ese es el aplauso fuerte. ¿Sí? Ya de nuevo. 1, 2, 3. Muy bien. Este es el aplauso fuerte. El aplauso feliz es 1, 2, sonría fuerte y así. Aplauso. Este es el aplauso feliz. Y el aplauso cariñoso es 1, 2, cariño. Eso. Este es el aplauso cariñoso. Así que de nuevo. El aplauso feliz. Aplauso fuerte. Fuerte. El aplauso cariñoso. 1, 2. Aplauso cariñoso. A ver, los niños de Riberalta, ¿cuál es el aplauso fuerte? ¡Wow! Muy bien. Ahora los niños de La Paz, el aplauso cariñoso. El aplauso cariñoso. ¿Cuál es el aplauso cariñoso, niños de La Paz? ¡Wow! Alex y Benjamín. Muy bien. Los niños de La Paz también. Unso, hay que hacer aplauso cariñoso. Sí. ¿Saben? ¿No? ¿No saben? Yo les voy a decir, la dinámica congelado es así. Yo creo que La Paz nos va a ayudar mucho porque hace mucho frío en La Paz, nos van a congelar. También en Cochabamba, pero el clima en Cochabamba es muy bonito porque no hace ni calor ni frío. Aquí en Riberalta no nos podemos congelar porque hace mucha calor. Pero aquí juntos con la dinámica vamos a aprender. ¿Sí, niños? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces,
juntos, quiero que se paren junto conmigo porque vamos a hacer la dinámica. Va a sonar una música y cuando suene una música y ponga stop, todos nos vamos a quedar así, todos congelados. ¿Sí, niños? Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí, niños? Quiero todos los niños que se paren. Hola, hola. Muchas gracias a la maestra Abigail. Ahora, maestra, ¿qué está haciendo? ¿Se está preparando para la prédica? No, maestra, ahora viene el tiempo de las historias bíblicas. Oh. A ver, quiero que adivines qué es este personaje que yo voy a hacer una mímica de ese personaje. A ver, niños, todos atentos, vamos a observar a la maestra. A ver, alguien que tiene fuerza. Alguien que tiene fuerza. ¿Quién puede ser, niños? ¿Me recuerda a ver al Chapulín Colorado? No, maestra, no. No es el Chapulín. A ver, otra vez, maestra. Alguien que tiene fuerza. Alguien grande. Ah, tiene cabello. ¿Quiénes, niños? ¿Ustedes se acuerdan? Ajá, ¿sobre Sansón, maestra? Sí, así es, maestra María. Ah, entonces, ¿qué estaba leyendo sobre la historia? Estaba leyendo sobre la historia de Sansón. Eso me recuerda ahora que vamos a invitar a la Iglesia de la Paz con la historia bíblica. Vamos a recibir a la Iglesia de la Paz con fuertes aplausos, niños. Ni plata ni oro. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron en la puerta llamada la Hermosa a un hombre que jamás había caminado. Él rogaba a la gente que le diera una limosna. ¿Pueden darme una moneda?, les preguntó a Pedro y a Juan. Los discípulos lo miraron fijamente. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. «Míranos», dijo Pedro. El hombre esperaba que le dieran dinero. «No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor que con gusto te daremos». «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Pedro tomó al hombre de la mano y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie y caminó.
El hombre fue con Pedro y Juan al patio del templo. Poco después, no solo caminaba, sino que saltaba por todos lados y alababa a Dios. La gente que lo había visto en la puerta sabía que había sido cojo de nacimiento. Y aquí estaba caminando, saltando y agradeciendo a Dios. Estaban maravillados. Pedro les habló a todos acerca de ese poder que había sanado al hombre. Les contó sobre Jesús. Cuando terminó, muchos de ellos también decidieron seguir a Jesús. Maestra, ¿viste la historia bíblica? ¿De quién trataba? Ahora vimos la historia de Pedro. ¿Ustedes vieron, niños? Niños, A ver, vayan ¿sí prendiendo vieron? sus cámaras. Sí, que prendan sus cámaras y si vieron que nos hagan así una señal así. A ver, ¿quiénes vieron la historia bíblica? Queremos ver sus manos. Ah, muy bien, allá en el grupo de niños de Riberalta, mira. Oh, Bien. los niños de la Iglesia de la Paz creo que no vieron, no levantan sus manos. A ver. Recién. Recién están A ver, levantando. todos los niños de Santa Cruz, prendan sus cámaras. Vamos prendiendo, sí, niños. Ian Ford, Jimena, también Nahuel, Gladys. Vayan prendiendo sus cámaras, así todos nosotros podemos verlos. Bien. Gracias, niños, por encender sus cámaras. Bien, maestra. Tiene un mensaje, ¿verdad? Si ustedes vieron al personaje que era Pepa. Pedro, maestra. No te trabes. Es Pedro. Vamos, maestra. Sí, Pedro, ustedes recuerdan que hace mucho tiempo Pedro negó a Jesucristo. Él negó 3 veces a Jesús. Y después de eso, ¿qué se escuchó? El canto del gallo. Y él recordó, yo negué a Jesucristo. Él estaba muy triste. Pero pasando todo ese tiempo, Pedro se empezó a convertir en un discípulo que daba el mensaje a las personas. Él se convirtió y fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Ustedes vieron? Él está predicando a varias personas. Entonces él fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Verdad, maestra? A pesar de las dificultades, pero el Señor se glorificó en el apóstol Pedro. Por eso, niños, ahora este tiempo, el Señor nos manda a todos los niños, también a las maestras, a compartir el Evangelio, ¿verdad, maestra? Sí, nosotros igual que Pedro vamos a ser guiados con el Espíritu Santo, ¿sí? Igual que Pedro. Sí, gracias, maestra. Ahora sí, vamos a pasar a otro segmento. ¿Tú sabes qué segmento viene? A ver, quiero que adivinen los niños. ¿Qué está haciendo la maestra ahora? No, maestra, primero tienen que empezar a prender sus cámaras. A ver, todos los niños prendan sus cámaras. ¿Qué y todos pasó? pónganse de Lo pie. apagaron todos sus cámaras. Vamos prendiendo, niños. Sí, Ángeles, no apaguen su cámara. Ian, por favor. Josué y Aarón, prendan su cámara. Maestra María, ¿tú sabes por qué les hacemos encender sus cámaras?
Es que yo los quiero ver igual a ellos y para que también puedan vernos a nosotros, ¿sí? Exacto, todos queremos compartir. Si ustedes no habilitan sus cámaras, entonces ¿cómo podemos pasar un tiempo muy agradable y divertido? Sí, vayan prendiendo ahora sus cámaras, todos los niños. Gracias, pequeños. Ahora sí, maestra, Ahora continuemos. sí, vamos a entrar a un segmento que a todos ustedes les gusta, porque Sí. también alabamos a Dios con... Con las canciones de las pequeñas estrellas de Jesús. ¿Con qué, maestra? con los movimientos. Y vamos a movernos, vamos a estirar nuestros brazos y vamos a cantar muy fuerte porque ahora vamos a presentar la mímica. Muy bien, vamos a ir con la mímica con la iglesia de Santa Cruz. Vamos a invitar a la iglesia de Santa Cruz con fuertes aplausos, niños. Niños. Buenos días, niños, ¿cómo están? Llegó el tiempo de la mímica. Eso, entonces estamos con todas las pilas nosotros aquí y pues queremos que también los niños se pongan de pie y vamos a hacer la mímica. Pero primeramente yo me voy a presentar. Mi nombre es Daniela, soy la maestra Daniela Y yo soy la maestra Rebeca. Ajá, entonces juntos vamos a enseñarles la mímica. Entonces para empezar, niños, nosotros queremos enseñarles primero la letra de la mímica, ¿sí? Vamos a cantar juntos y después hacemos la mímica juntos. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a escuchar la mímica. Jesús está a mi lado, desde que nací de nuevo. Él vino a mi lado y tomó mi mano. Aunque Satanás está tratando de separarme, el Señor que me sostiene no me dejará ir. ¡Guay! Me encantó la letra. Dice que Jesús está a mi lado. Niños, Jesús está con ustedes. Entonces, vamos a hacer la mímica completa, ¿ya? ¿Qué les parece? Sí, vamos a hacer la mímica completa. Para eso necesitamos que todos los niños se paren, ¿sí? ¿Verdad, maestra? Sí. Que se paren y firmes. Firmes. Firme. Saludo. Mano a la cintura. Ya. Ya. Jesús está a mi lado, desde que nací de nuevo. Él vino a mi lado y tomó mi mano. Aunque Satanás está tratando de separarme, el Señor que me sostiene no me dejará ir. Ay, qué bueno. Ahora hacemos paso por paso, maestra. Porque Vamos a los niños- hacer paso por Ajá, paso. porque algunos de los niños no han podido captar muy bien. Entonces hacemos paso por paso, maestra. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Vamos a hacer Entonces- paso por paso. Chicos, párense todos los que se sentaron. Sí, párense como nosotros, ¿verdad? Entonces vamos, ¿cuál es el primer paso, El maestra? primer paso es Jesús está a mi lado. Entonces, Jesús está a mi lado. a mi lado. A ver, maestra, enséñanos la mano cómo es. Hacemos así. ¿Ya? Unimos nuestra mano. Jesús. 1, 2 y 3. Perdón, 3. Después, Después, desde que nací, de nuevo. ajá. Vino- Él vino a mi lado, dice. Entonces, ¿cómo es esa parte? Él vino A mi mi lado. lado. ¿Verdad? Otra vez, 1, 2, 3. Él vino a mi lado. lado. Después, y tomó mi mano. Entonces, y tomó mi mano. ¿Cómo hace?
¿Cómo las si fuera mamas? un bebé. Ah, eso. Muy bien. Entonces, tomó mi mano. Y ahora, Satanás. Aunque Satanás. Sí, aunque Satanás. Entonces, ahí. Hacemos así. Aunque Satanás está tratando de separar. de separar. Eso, muy bien. El Señor que me sostiene. El Señor que me sostiene No me me dejará. Otra vez. no A ver, me otra vez. Esa última parte, maestra. 1, 2, 3. El Señor que me sostiene no me dejará ir. Muy bien. Hacen sus manos así. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Entonces vamos a hacer la mímica completa ahora. Vamos a hacer la mímica completa. Jesús está a mi lado. Vamos a hacer. Otra vez, niños, párense todos y hagamos todos juntos. Jesús está a mi lado, Dios te quiere ser de nuevo, Él vino a mi lado y tomó mi mano, aunque Satanás está tratando de separarme, el Señor que me sostiene no me dejará ir. Ay, qué bonita la mímica. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo sé que también a todos los niños les encantó la mímica. Y pues esta mímica, ¿qué dice, maestra? Jesús está a mi lado. Entonces, ¿qué pasa, niños? Dice que Jesús está a su lado de ustedes. Aún tienen ustedes dificultades, aún hay pensamientos que dicen, no, Sebastián, Agustín, tú estás solo, no está nadie contigo. Y a veces tenemos mucho miedo, ¿verdad? Pero dice que Jesús está con nosotros. Aún tenemos dificultad, aún no queremos hacer la tarea, no me gusta matemáticas, no me gusta lenguaje, no quiero hacer caso a papá. Pero teniendo el corazón de Dios vamos a avanzar. Y Jesús siempre está con nosotros, niños. Entonces esta mímica queremos que ustedes también tengan en su corazón y pues aprendamos muchas mímicas más los otros días. ¿Está bien? Entonces nos vamos a despedir. Rebeca, nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad. ¿Qué te parece? Me parece bien. Entonces nos vemos, niños. Chao. Oh, aprendimos todos juntos, ¿verdad, niños? ¿Les gustó? Sí, yo sé que sí, es por eso que también pedimos a ustedes que puedan invitar para el próximo sábado a muchos más niños para también junto con ellos poder hacer la mímica. ¡Ah! Maestra, ¿qué haces? Estoy leyendo la Biblia, maestra. Sí, porque ahora viene un tiempo muy valioso, ¿verdad? Sí, pero todos ustedes tienen que estar listos con sus Biblias. ¿Ustedes quiénes tienen la Biblia en la mano? A ver, muestren todas sus Biblias. Aquí las maestras ya tienen sus Biblias. Los niños de Riberalta. Los niños de Riberalta no tienen sus Biblias. Maestra Roxana, por favor, ¿pueda prestarles Biblias a los niños? Ya vamos sacando todas sus Biblias. Vamos a darles un tiempo. Eso. Ay, mira. Ya. A los niños, Ángeles. ¿qué te parece, maestra María? A los niños de La Paz y de Riberalta les damos 3 segundos para que puedan traer sus Biblias. Ya, 3 segundos. Corran, niños, corran. Vamos ¿Ya? a contar. Vamos a contar. 1, 2, 2 y medio. Y 3. Oh, no alcanzaron. Ya, mientras van trayendo sus Biblias, vamos a presentar ahora la prédica. Sí, vamos a invitar a una maestra muy especial. Ella también es la maestra de la ciudad de De La Paz. Vamos Sí. a invitarle con fuertes aplausos, niños.
Hola niños, ¿cómo están? Hola Josué. Es un gusto poder volverlos a ver, niños. Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este hermoso tiempo. Así que todos tienen su Biblia, ¿pueden alzar arriba? Muy bien. Wow, ahí veo Biblias muy grandes. Qué bien, niños. Todos, a ver, les voy a hacer una pregunta para empezar. ¿Ustedes alguna vez han recibido alguna promesa? Por decirles, la mamá les ha dicho, te prometo que si terminas tu comida, te voy a comprar un helado. ¿Así? ¿Han recibido alguna vez una promesa? Sí. O en tu cumpleaños, prometo que te voy a regalar un lindo balón de fútbol. Sí, ¿verdad? Todos yo creo que hemos recibido en algún momento una promesa. En esta oportunidad vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 17. A ver, todos buscan su Biblia, niños. Yo también voy a buscar mi Biblia, ¿está bien? Muy bien, ¿ya han encontrado? Éxodo capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer juntos, ¿está bien? Muy bien, todos. 1, 2, 3. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Niños, ¿ustedes vieron alguna vez un río donde fluya leche y miel en vez de agua? ¿Han visto? ¿Nunca? Yo tampoco he visto nunca un río que fluya leche y miel. Pero en esta oportunidad, Dios ha prometido a los niños de Israel, ha prometido que les iba a sacar de la tierra de Egipto a una tierra donde produce leche y miel, donde fluye, dice. Así dice, ¿verdad? Entonces, cuando Dios les había prometido esta palabra, ellos se sentían en su corazón muy difíciles. Todos los israelitas vivían, ¿en qué país? ¿Ustedes saben, niños? A ver, Josué, ¿en qué país vivían? ¿Puedo leer tus labios, Josué? A ver. Egipto. Muy bien. El pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Entonces, ¿qué había pasado? Dios les había dicho, Dios, yo te sacaré de esa tierra y te llevaré a una tierra más hermosa, donde fluye leche y miel. Pero en ellos, en el principio, de verdad que en su corazón no había como creer en esa palabra, porque ellos estaban esclavizados. ¿Y es fácil salir de ese lugar? No fue fácil realmente. ¿Por qué? Porque en ese lugar había un faraón, que cuando Moisés se le acercó para decirle que salga el pueblo de Egipto, él no quería soltar. Por eso los egipcios tuvieron que sufrir mucho, porque Dios mandó plagas. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas que Dios mandó? 9 plagas. La primera plaga, ¿recuerdan? Convirtió el agua en sangre, y después las otras plagas, hubieron moscas, pulgas, hubieron muchas ranas, también los animales empezaron a morir. Otro día también el cielo se oscureció totalmente, ¿entienden? Se oscureció. Entonces, cuando ellos salían de ahí, podían darse cuenta que Dios estaba con ellos, porque al final Dios tuvo que matar al primogénito. ¿Ustedes saben quién es un hijo primogénito? Sí, es el primer hijo que nace, ¿entienden? Ya, vamos a ver una imagen de las plagas ahora, ¿ya? ¿Ustedes pueden ver ahí? ¿Cuántas plagas habían, niños? 9 plagas. ¿Pueden ver? Ahora sí pueden ver.
las plagas, niños? ¿Qué había? Habían ranas, habían piojos, la ciudad se oscurecía. También el último día, iban a salir de ahí, murieron los hijos primogénitos de todas las personas que no tenían el dintel pintado de su puerta. Tampoco fue fácil, ¿no? Pero en el corazón de los israelitas que había, Dios nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Creyendo en la palabra de Dios, ellos podían avanzar. Pero cuando estaban yendo, Faraón, que estaba muy enojado, los siguió. Y cuando llegaron al Mar Rojo, ¡ay, qué difícil! ¿Cómo vamos a pasar el mar? De verdad tenían mucha preocupación en su corazón. Pero hasta en ese momento Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? El mar se abrió. A ver, vamos a ver cómo se abrió el mar. De repente Moisés levantó su vara y el mar se abrió. Orando a Dios, Dios, por favor, ayúdenos. Y ellos pasaron en un lugar por tierra seca. Cuando ellos terminaron de pasar, estaban muy contentos porque Dios les había permitido vencer esa dificultad. ¿Entienden, niños? Mientras estaban caminando, tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Entonces, en el desierto, niños, ¿hay tiendas para comprar pan, arroz, comida? No, ¿verdad? Ni una tienda en el desierto. Imagínense cómo estaban ellos. Era muy difícil para que ellos pudieran vivir bien. Pero en ese momento también Dios estaba con ellos, porque todos los días les caía del cielo maná. ¿Ustedes saben qué es el maná? El maná. ¿Alguien sabe? A ver, Josué, ¿qué es el maná? O también Esther está ahí. A ver, ya. Solamente muevan sus labios. ¿Qué es el maná? Era como el pan del cielo. Muy bien, niños. Era el pan del cielo que Dios les daba. Entonces, ellos no tenían hambre. También Dios mandó codornices para que ellos puedan comer carne. Y durante el día les acompañaba una nube que les hacía sombra, porque en el desierto hace mucha calor en el día. Y en la noche había una columna de fuego, porque en la noche hacía mucho frío. Entonces ellos tenían que seguir avanzando de día y de noche. Entonces en la noche la columna de fuego les alumbraba a cada uno. Entonces ni aún en ese momento tan difícil Dios los abandonó. ¿Entienden, niños? Sí o sí, Dios está con ellos. Pasando eso, de repente se encontraron con otro río que se llama el río Jordán. Y Dios les había dicho que pasando ese río estaba la tierra prometida. Pero cuando ellos pasaban el río, tuvieron que caminar también mucho, ¿no? Porque ese río, cuando llovía, se desbordaba. Aunque tenía un camino por donde ir, pero cuando llovía, crecía. Uy, todo se empezaba a mojar, pero Dios los guió a un lugar seco. Cuando llegaron ahí, se encontraron con una gran muralla. ¿Ustedes saben qué muralla es? La muralla de Jericó. Muy bien, niños. Esta muralla era muy difícil para que ellos puedan pasar a la tierra prometida. Así que Josué, 2 espías. ¿Ustedes saben quiénes son los espías? Los espías van a averiguar, ¿no? ¿Quién vive ahí? ¿Cuántas personas son? ¿Estarán armados? En el corazón de esos 2 espías, aunque había mucho miedo en su corazón, porque ellos decían, nuestra ropa es diferente a los que viven en Jericó. También nuestro idioma es otro.
¿cómo vamos a hacer para entrar a ese lugar? Aún así, Dios cuidó y protegió a estos 2 espías, porque hubo una joven que los recibió en su casa y los ocultó. Entonces estos espías podían llevar toda la información a Josué. Así que Dios había permitido algo. Dios les dijo, ustedes deben rodear toda esa ciudad durante 6 días. Rodeando esa ciudad 6 días, estaban girando y pensaban, ¿no? Ay, ¿será que rodeando la ciudad esta pared se va a caer? ¿Esta ciudad se va a destruir? Aunque había dificultad de creer en esa promesa, ellos seguían haciendo lo que Dios les había dicho. Tal y cual les había dicho Dios, ellos estaban escuchando su palabra. Y les dijo Dios, el último día, cuando den la 7ª vuelta, ustedes solamente griten muy fuerte y las murallas se van a caer. Ustedes niños cuando gritan, ¿las murallas se caen? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a llenar nuestros pulmones de aire y vamos a gritar, ¿ya? A ver, metan aire, griten lo más fuerte que pueden. A ver, ¿se han caído las murallas? No, es que no recibimos la promesa de Dios. Esa promesa era para el pueblo de Israel. Les dijo Dios, van a gritar el 7º día y cuando ustedes griten y las trompetas suenen, todas las murallas, ¡pum!, van a caer. ¿Y qué creen, niños? ¿Ocurrió así o no? A ver, los que dicen sí, hagan pulgar arriba, y los que dicen no, a pulgar abajo. Eso, muy bien. Fue lo que pasó, niños. Las murallas se cayeron. Ellos salieron victoriosos de esa gran dificultad que tenían. ¿Han visto, niños, desde el principio que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida? Tenían muchas dificultades, pero Dios nunca los abandonó, porque la promesa de Dios sí o sí se cumple. También en nuestro corazón vamos a encontrar muchas situaciones difíciles como ser. A veces nuestros papás pelean, a veces hay tareas que es muy difíciles para hacer para nosotros, a veces también nos lastimamos, nos caemos y justo cuando queremos ir a jugar, pero como estamos lastimados es doloroso, ¿no? Las personas fuertes y valientes, niños, vencen esa dificultad. No importa que sea tan grande, tan pequeña, pero cuando uno aprende a vencer, Dios nos ayuda, ¿entienden? Dios constantemente está con nosotros. También nosotros debemos aprender a anunciar este evangelio. Hay muchos niños que se están yendo al infierno porque no hay quien les predique, no hay quien les comparta, no hay quien les diga que Jesús limpió su pecado, perdonó, le hizo santo, justo y perfecto. ¿Ellos dónde se van con pecado en su corazón? Al infierno. Por eso ustedes, niños, tienen que ser muy valientes para anunciar el evangelio a sus amiguitos, a sus primos, a todos los niños que no tienen la salvación. ¿Ustedes son salvos, niños? ¿Ustedes tienen pecado en su corazón o no? ¿Tienen pecado? Hagan así. ¿No tienen pecado? Pulgar abajo. ¿Tienen pecado? ¿Sí o no? No tienen pecado. A ver, otros niños, ya, muy bien. No tenemos pecado. Entonces ese regalo que hemos recibido de Dios, debemos transmitir a otros niños, dar ese regalo que nosotros hemos recibido gratis, ¿sí? O alguna vez ustedes han recibido un regalo y les ha dicho, ya, páguenme por ese regalo. No, un regalo no tiene precio, no cuesta ni siquiera 10 centavos. Así Dios nos dio la salvación gratis, nos regaló, y por eso nosotros debemos regalar lo mismo que hemos recibido.
Cuando Dios nos promete algo en su palabra, niños, sí o sí va a cumplir. Ustedes nunca desconfíen de la palabra y de la promesa que Dios nos hace. ¿Entienden, niños? ¿Están seguros que siempre van a confiar en Dios? Aunque la situación sea muy difícil, su corazón tiene que estar 100% seguro de que Dios les va a ayudar. Ese Dios que ha cuidado a los israelitas de las plagas, les ha hecho cruzar el Mar Rojo, también ha ayudado a vencer la muralla de Jericó, lo hizo caer, también les protegía con la columna de fuego, la columna de nube, el que mandó maná. Ese mismo Dios es nuestro Dios, ¿entienden? Poderoso, fuerte, que cumple todas sus promesas. ¿Entienden, niños? Nosotros, desde hoy en adelante, vamos a compartir el Evangelio a los demás niños que no tienen la salvación. Así muchos niños van a poder ir al cielo. ¿Está bien? ¿Qué quieren que se llene, niños? ¿El cielo o el infierno? El cielo, ¿verdad? Con más niños para poder jugar, para poder escuchar a Dios. ¿Se imaginan? Un lugar muy hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, niños, nosotros vamos a aprender a anunciar el Evangelio, porque Dios nunca nos va a abandonar. Si nosotros solamente abrimos nuestra boca, Dios va a ser el que va a trabajar en el corazón de las personas que nos oculten. Y me olvidaba decirles, no solamente a niños pueden compartir el Evangelio. ¿A quiénes? A ver, a sus papás que no tienen la salvación, a sus tíos, a sus primos, a sus primas, a todos, ¿entienden? A sus abuelitos también. Así, niños, hasta aquí vamos a compartir. Ahora vamos a orar, ¿está bien? Todos junten sus manitos. Muy bien, agachen sus cabecitas y cierren sus ojitos. Vamos a orar, ¿sí? Dios Padre, en esta mañana le damos muchas gracias porque usted nos permite escuchar su palabra. A través de su palabra nosotros podemos recibir su promesa y sabemos que todas las promesas que usted nos da, sí o sí las va a cumplir, porque usted no se equivoca y porque usted siempre cumple su palabra. Le damos gracias por cuidar mi corazón, por cuidar a mi familia y también por cuidar a las maestras. Señor, en este día queremos agradecerle por el sacrificio que hizo para nosotros, enviando a su único Hijo para que muera por nosotros. Por la sangre de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Usted nos hizo santos, justos y perfectos. Le agradecemos por el amor que usted tiene y la misericordia que nos muestra cada día, Señor. Le pedimos que usted nos permita anunciar el Evangelio con poder, con alegría, para que muchas personas puedan recibir el perdón de sus pecados. Todo esto le agradecemos y le oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, niños, por compartir y también por escuchar muy atentamente. Vamos a volver con las maestras, ¿está bien? Nos vemos a la siguiente semana conmigo. Chao, niños. Sí, muchas gracias, maestra Noemí, que en esta mañana también nos compartía el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios, niños? Anunciar el
Evangelio. Esta semana nosotros vamos a compartir con nuestros familiares, mamá, papá, también nuestros primos, tíos y asimismo nuestros amiguitos y amiguitas. ¿Verdad, niños? Sí, porque ellos también, escuchando el Evangelio, a poder ser libres del pecado y vivir muy felices. Oh, maestra, ¿qué estás haciendo? Así es que estaba estudiando sobre varios personajes. ¡Wow! ¡Qué personajes! Sí, maestra, ahora viene el segmento de personajes de la sabiduría. Oh, así que vamos a dar paso a este segmento que es personajes de La sabiduría. Mi nombre es Isaías Espinosa y hoy me tocó ser el personaje de la sabiduría. Hoy hablaremos del tema de la autoconfianza. Y en este tema agarré el personaje Alex Puyabande. ¿Saben, niños, que en octubre de 2010 comenzó el campeonato juvenil de patinaje sobre ruedas? Este deporte es muy favorito en Colombia. Es por eso que los colombianos están entre los mejores atletas del mundo. Bueno, niños, ahora veremos un pequeño teatro. Alex, ¿cómo tú practicas? Quiero ser como tú. En el deporte hay una regla, que si tú corres con todas tus fuerzas desde el principio, vas a perder, pero si tú corres desde el principio normal y al final das todo de ti, vas a ganar. Por eso cuando yo ya voy a dar la última vuelta, siempre doy todo de mí. Ahora tenemos muchas condiciones para ganar el campeonato. Tenemos buen equipo, un buen clima, tenemos todo, estamos listos para ganar. ¿Vieron, niños, cómo Alex tiene un corazón muy autoconfiado? Ahora, niños, veremos un pequeño video relacionado al tema. Perdió el colombiano. Perdió el colombiano la medalla de oro. Ahora celebra, mi hijo, ahora. Primero hay que pasar la raya. A ver, esto es para repetición, pero para mí el colombiano... Descalificado. ¿Quién? ¿El colombiano? Sí, Alex. Descalificaron a Alex. Ganó Corea. Colombia no puede perder esta medalla así, por Dios. El coreano. Y los años 50, por Dios, el coreano, mira cómo empieza. Le alcanza a sacar el bronce, creo. Se pierde el bronce también. A ver, viene. Pasa Corea, primer lugar. Oro para Corea. Boris ya había aflojado. El colombiano estaba celebrando, pero estaba fuera de la conversación. Niños, ¿vieron cómo Alex perdió? ¿Y por qué? Si él tenía todas las condiciones para ganar. Bueno, ahora le explicaremos. Cuando Alex estaba solo a 10 metros de ganar la carrera, él empezó a levantar sus manos y empezó a celebrar la victoria. Y en eso que él celebraba la victoria, empezó fue yendo más despacio. Y en eso que iba más despacio el jugador. Y él miró hacia atrás, ¿no? Y vio que había ganado una gran distancia. Y justo cuando él celebró, empezó a bajar su nivel, fue más despacio, muy confiado. Pero en eso que él iba más despacio, el jugador de atrás empezó a patinar con toda su fuerza y logró ganar la medalla de oro. Niños, ¿saben qué? En el deporte hay un dicho, dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Este dicho, ¿sabe qué significa? Que hay que dar todo de nosotros hasta el final para poder saborear recientemente la victoria y poder triunfar. Niños, ¿saben qué? También cuando nosotros empezamos a hacer algo, empezamos a dibujar, empezamos a pintar, hay que terminarlo todo hasta el final para poder recién saborear la victoria, niños. Esto era hasta aquí, niños. Fue un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.
nos encontraron los niños. Estábamos practicando porque ahora viene el tiempo de la danza. Vamos a invitar ahora a la iglesia de Cochabamba con la maestra Maya. Con el movimiento de la danza. Sí. Vamos, maestra, a movernos. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, muy bien, niños. Hoy también vamos a hacer una danza, ¿sí, niños? Esta danza es nueva, niños, y es muy bonita. Así que vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Pero primero yo les voy a enseñar, ¿sí, niños? Ahora tienen que ver muy bien la danza para que puedan hacer todos juntos conmigo después, ¿sí? Primero les voy a enseñar, voy a estar enseñándoles, tienen que ver bien, niños, ¿sí? Bien, niños, firmes, manos a la cintura. Sí, vamos a empezar la danza. ¿Les gustó la danza? Sí, niños, a mí me gustó mucho, ¿sí? Por eso ahora, niños, vamos a hacer todos juntos la danza, ¿sí? Por eso les dije que miren bien, ¿no? ¿Se fijaron bien cómo hice? ¿Sí? Muy bien, niños. Ahora, niños, tienen que pararse, ¿sí? Porque vamos a hacer la danza todos juntos. Sí, párense, niños, sé que están con energías. Debieron desayunar muy bien, ¿no, niños? Sí. Ahora párense, niños, párense, arriba, arriba, niños. Muy bien, niños, ¿ya están parados? Sí. Ahora, niños, vamos a hacer todos juntos la danza, ¿sí? Niños, ¿están listos? Firmes. Manos a la cintura. Sí. Ya, ¿sí? Empezamos la danza, niños.
niños, lo hicieron muy bonito. Sí, niños, hasta aquí con la danza, vamos a seguir con el programa, ¿sí? Nos vemos en otros, niños. ¡Chao, niños! ¡Chao! Barabam, 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 barabam. ¡Ah! ¡Alto! ¿Dónde te vas, maestra María? Ahora voy a viajar a otro país de Estados Unidos. Tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si mejor vamos al país de África? Sí, vamos al país de África con la maestra Paula. Recibamos con aplausos. Hola niños, ¿cómo están? Muy bien, ¿les gustó la danza? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿ustedes saben dónde yo viajé como voluntaria? ¿Ustedes saben dónde viajé como voluntaria? ¿Alguien sabe? Ya, yo viajé a Kenia. Kenia está en el continente africano, ¿sí? Ahora yo voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Para que ustedes puedan ver y disfrutar y conocer un poco de Kenia. Esta es una foto que está cerca a la playa, un hotel, ¿sí? ¿Ustedes saben dónde está Kenia? En el continente de África. Muy lejos, ¿verdad? Cuando yo viajé como voluntaria, yo no sabía hablar inglés. Entonces, yo me encontré con muchos amigos que ellos me enseñaron a hablar inglés, ¿sí? Me hacían señas, también dibujo, así. A ver, yo voy a hacer ahora una seña y ustedes a ver si pueden adivinar qué es. ¿Ya? A ver, ya. ¿Qué es? A ver, ¿quién sabe? ¿Puede levantar la mano? Ya. Esther. Disculpen, no veo sus nombres. Esther. Ya, no importa. ¿Sí? Ya, yo sé que ustedes han adivinado, ¿sí? Ven, vamos a dormir, ¿sí? Let's go to sleep. Sí, entonces vamos a ver la siguiente imagen. Cuando yo llegué a Kenia tenía mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque no entendía inglés, no sabía hablar inglés. También había otro idioma que ellos hablan, es el Swahili. ¿Sí? El Swahili. ¿Ustedes conocen el idioma Swahili? ¿No? ¿Ustedes vieron Rey León? ¿Sí? ¿El Rey León? Hay una palabra que sale ahí, Hakuna Matata. ¿Conocen esa palabra? Ese es el idioma Swahili. Hakuna Matata significa no hay problema. Entonces, cuando yo salía a repartir volante, aunque yo no sabía hablar inglés, entonces me daban un papelito, un volante, y yo mostraba, miren, este evento va a haber así, pero no sabía hablar, ¿verdad? Entonces, los de Kenia miraban y se reían por mí porque no podía hablar bien.
¿Sí? Ahí ven una foto, estoy con unos amigos que salimos a repartir volantes. Y ese día yo escuchaba muchas veces jambo. ¿Saben qué significa jambo? Creo que anteriormente alguien les comentó sobre la palabra jambo. Jambo significa hola, ¿sí? Jambo, así, siempre, jambo, así. También, ahí ustedes ven, cuando yo llegué a Kenia, al principio llegué a la capital, que es Nairobi, pero después de unos meses yo me fui a Mombasa, y en Mombasa hay grandes playas. También en la playa nosotros encontramos a un camello. Fue muy interesante porque yo nunca había visto a un camello, solamente por fotos. También al lado ustedes ven un tucutucu, se llama así ese autito, donde nosotros íbamos a otro lugar donde queríamos ir, ¿sí? También esa ciudad de Mombasa es como más, ¿cómo se diría? Es como, significa como la ciudad de los elefantes, sí. Por eso ven así como cuernitos en la calle. Ese lugar es muy turístico. Siguiente imagen, por favor. También cuando fui a Kenia tenía que enseñar danza, ¿sí? Como fui a Mombasa, entonces había muchos jóvenes nuevos y tenía que enseñarles danza. Y ahí pueden ver mis primeros alumnos con los que enseñé danza. Danza también enseñé muy chistoso, porque la única palabra que yo sabía era like this. Entonces, una así, 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 siempre así. Les decía solo, no podía decir izquierda, derecha, abajo, arriba, no podía decir en inglés. Después, poco a poco, yo fui aprendiendo y hablando más cada vez. Siguiente imagen, por favor. También otro desafío que tenía era compartir con otras personas, jóvenes, niños, adolescentes. Ahí ustedes pueden ver, ahí yo hablé una palabra mal, por eso todos estaban riendo de mí, hasta yo, porque me sorprendí, ¿no? Yo no podía hablar una palabra. Siguiente. Ya, este era el momento más especial que a mí me gustaba, era compartir con los niños. Allá también tenemos la escuela bíblica, entonces ahí ustedes ven, hay un niño que nos estaba enseñando un poquito de la canción que estábamos aprendiendo. Siguiente imagen. También enseñábamos danza, hacíamos junto con los niños. Siguiente. También mímica, también el tiempo de oración. Siguiente. También salíamos a jugar y también los niños venían a visitarme. Fue ese tiempo muy bonito porque también una semana yo viajé sola, ¿no?, a otra ciudad que se llama Voi, que en la siguiente imagen van a poder ver. Ahí yo me encontré con algunos niños, no sé, y ahí tenía una maestra que me enseñaba un poquito de Swahili. Ustedes pueden ver en la parte de arriba, dice tafadhali, ¿sí? Tafadhali, después la otra palabra, tafadhali significa por favor, siempre me decían por favor. Y también la palabra famosa que yo siempre escuchaba era musungu. ¿Saben qué significa musungu? Ya como yo allá ustedes pueden ver, soy un poco más blanquita, ¿verdad?, que ellas. Entonces, por eso ellos me decían musungu, persona extranjera, persona blanca, así. Musungu, musungu, así siempre venían los niños, ¿no?
pero cuando ya supieron su nombre, mi nombre, entonces Paula, Paula, así siempre venían, pero al principio siempre me decían Musungu, Musungu, así. Entonces era muy divertido también con ellos, aprendí muchas cosas así. Después, siguiente imagen por favor. También jugábamos, teníamos un columpio con la llanta del auto, poníamos en un poste. También algo que me sorprendió de Kenia fue algo muy interesante en Navidad. En Navidad, como nosotros los voluntarios no teníamos mucho dinero, entonces nosotros con mi compañera Lili hicimos collares de dulces, también coronas de dulces. Ese era nuestro regalo, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros les dimos a ellos, ellos estaban muy felices, como si hubiéramos regalado un regalo muy grande. Entonces yo decía, tan pequeña cosita, para mí el dulce es muy chiquito, así. Por eso yo decía, ay, tan poquito vamos a regalar, así. Pero ellos estaban muy contentos, por eso ahí ustedes ven en la foto, ellos están muy felices. En la siguiente, por favor. Y algo que más me sorprendió, cuando fui al zoológico, ¡wow! Tantos animales que yo nunca había visto en persona, ¿no? Entonces, ahora siguiente imagen, ustedes ven de lejos jirafas. La siguiente imagen, ahí fue una tortuga muy grande. ¡Wow! ¿Cómo hay una tortuga tan grande? Porque yo aquí solamente vi tan chiquitita así, pero allá era muy grande. Siguiente. También a la jirafa podíamos darle de comer. Comprábamos un alimento especial para ellos y podíamos darle comer. Siguiente. También pudimos ver hipopótamo. ¡Wow! Estaba muy sorprendida. ¿Sí? Siguiente. También los monitos, ¿no? Ellos podían, esa comida que ustedes ven que está agarrando en su manito, ellos le quitaban a la jirafa, porque la jirafa como se le caía de su boca, entonces alzaban y se lo comían. Muy bonito, ¿verdad? Ya siguiente, ya muchas gracias, ¿no? Ellos son todos mis compañeros de Gunius Corp. Nosotros estuvimos durante un año juntos, experimentando y aprendiendo juntos el inglés, también un poco de suajili. Fue un desafío muy grande para mí, que por medio de Aywayejo y este programa de Gunius Corp, nosotros podíamos conocernos a nosotros mismos, ¿no? También yo podía agradecer mucho a mi mamá por todas las cosas que me había permitido, también más que todo a Dios, porque por la gracia de Dios yo pude viajar a Kenia. Entonces por eso estaba muy agradecida y también les invito a ustedes que tengan ese corazón para viajar a otro país como voluntarios, aunque ahora son niños, pero desde ahora si ustedes en su corazón tienen, entonces en un futuro Dios les va a permitir viajar a cualquier país que ustedes vayan. De verdad va a ser una experiencia inolvidable para ustedes. Espero que les haya gustado y hayan conocido un poquito de mi experiencia, porque mi experiencia es mi historia es muy grande de Gunius Corp, pero espero este poquito que les haya gustado mucho a ustedes, ¿sí? Nos vemos el siguiente, bye, chao. Go ahead. Muchas gracias a la maestra Paula. ¿Ustedes recuerdan cómo se dice gracias en Swahili? Asante. Estaba muy bonito, ¿verdad? Yo vi varios animales grandes que ella conoció. Entonces nosotros nos vamos a ir al próximo año a África. Tenemos que prepararnos, ¿sí, niños? Y ahora vamos a continuar. ¿Ustedes saben qué segmento ahora viene? A ver, les voy a dar unas pistas, ¿sí? Había una vez una maestra vestida de azul.
A esta maestra le gustaba tocar su cabello y también le gustaba cantar mucho. Ahora sí saben, niños, ¿a qué segmento nos vamos? ¡Cuenta cuentos! Sí, ahora nos vamos al segmento de cuenta cuentos. Tienen que estar atentos, ¿sí, niños? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los niños? Están muy contentos, ¿verdad? Sí, niños, esa es la actitud, niños, ¿sí? No deben estar renegando, no deben estar ahí, ¿no? Pensando en otras cosas, sí, ¿no? Todos ustedes deben enfocarse aquí en la Escuela Bíblica Soñadores, ¿no? Que todos los maestros están enseñando muchas cosas. Y ahora, niños, nos toca escuchar un cuento muy lindo, niños, ¿sí? Un cuento que se trata, ¿no? de una ave que se llama Lori, ¿sí? Entonces, escuchemos, ¿no? Este cuento muy especial y nos va a dar mucha enseñanza, niños, ¿sí? Aprovechen. Y estén muy atentos, ¿sí? Atentos, no estén metiendo bulla ahí, ¿no? Entonces uno se distrae, ¿sí, niños? Entonces, acompáñenme a escuchar esta historia. Por la mañana, llena del fresco aroma de la hierba, con las gotas de rocío, la luz del sol fluye a través de las alas de Lori que se extienden. Hoy es el día en que prometí ir a recoger frutas deliciosas con mis amigos. Lori, que tiene un color de pluma excepcionalmente hermoso, siempre ha sido lo más popular entre sus amigos. ¡Oh! ¡Cuánto nos divertiremos hoy de nuevo! ¡Soy muy feliz! Lori se miró en el espejo antes de ir a la cita y notó que una pluma se elevaba sobre su cabeza. ¿Qué es esto? ¿No es un cabello oscuro, arrugado, feo que se crece a través de las bonitas plumas? Sorprendida, Lori agarró el feo cabello para sacárselo rápidamente. ¡Ay, ay, ay! Sin embargo, no importa cuánto tire el cabello feo, no fue arrancado. Lori, avergonzada, trató de cortarlo con unas tijeras, pero ni siquiera pudo hacerlo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué no se arrancan ni se cortan las plumas? A regañadientes, Lori dejó su feo pelo y se dirigió al lugar de reunión. Allí se reunieron los primeros amigos, recogiendo frutas y divirtiéndose. Hablando Lori. Chicos, lo siento, es un poco tarde porque sucedió algo en la mañana. Mari, su mejor amiga, respondió. Lori, vamos. Oh, pero tú en tu cabeza. La mejor amiga de Lori miró el feo cabello de su cabeza y Lori dijo. ¿O esto? Cuando me desperté por la mañana, este tipo de pelo estaba creciendo. Incluso, si trato de tirar de él, no funciona. Y Mari respondió. Debe haber una forma. No te preocupes por eso. Fue cuando Lala, a quien normalmente no le gustaba Lori, la vio desde la distancia y gritó. ¡Oh, Dios mío! Lori, ¿qué es eso? En tu cabeza, ¿siempre fingiste ser bueno y luego hiciste algo malo para crear una pluma como esa? ¿Fingir ser bueno? ¿Quieres decir que Lori está fingiendo ser buena? Ante las palabras de Lala, los otros amigos empezaron a hablar. Oh, ustedes no lo sabían. Incluso si Rory se ve tan callada que también está fingiendo estar celosa. Mira ese feo pelo. Nunca había visto una pluma así, de fea. Debiste haber hecho algo muy malo. ¿Qué? Lala, no hables sin saberlo. Lori estaba enojada y le gritó a Lala. Ni siquiera lo sabes. Lala le respondió. El pelo feo de tu cabeza me dice eso. ¿No es así, niños? Dijo con más confianza sin perderla. Entonces creo que vi a Rory darse la vuelta y chillar después de que dijo gracias la última vez. ¿Dijiste gracias? Cuando le di la oruga ni siquiera dije gracias. O entonces supongo que lo que dijo Lala era cierto. De repente
De todas partes surgieron quejas de mis amigos hacia Lori. El día que pensé que sería divertido se convirtió en el peor día para Lori. Después de regresar a casa en un desastre, Rory estaba tan triste que no sabía qué hacer. El feo cabello todavía estaba en la cabeza de Lori. Lori intentó volver a tirar del feo cabello, pero no se movió. Incluso si trataba de peinarlo con un peine, no podía deshacerse del pelo feo. Incluso si se levantaba de nuevo y le pedía a la ardilla que lo triturara con dientes fuertes, Lori, que se convirtió en una solitaria de la noche a la mañana, estaba muy resentida con su feo pelo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Lori intentó volver a llevarse bien con sus amigos. Nos acercamos a él primero y nos despedimos y le pedimos que hicieran una deliciosa galleta de oruga y la compartiera, pero los amigos solo la evitaban mirando su cabello feo. Lori se sentó sola en la distancia, viendo a sus amigos jugar felizmente, pero entonces Mari, que se estaba jugando con sus amigos, se acercó a Lori. Yo soy Mari. ¿Eres tú, Lori? Mari vaciló un momento y abrió la boca. Lori, te odié por un tiempo cuando vi tu pelo feo, pero no todos tenemos plumas bonitas. Mira, también tengo muchos pelos feos que solo veo en el espejo. Fue tan divertido que yo con mucho pelo feo te mantuve alejado. Además estoy tan aburrido porque no te tengo a ti. Mientras Mari extendía sus alas, unas feas y arrugadas plumas se aparecieron por el interior de sus alas. ¡Mari! Lori estaba llorando porque agradeció a Mari por haber venido a ella. Así es como descubrí que me gusta solo con mirar tus bonitas plumas. No hay pájaros sin pelo feo. Mari estaba tan resentido con este pelo feo. Cuando lo pensó, era cierto que había estado presumiendo por tener plumas bonitas. Como decían mis amigos, me alegra saberlo, incluso cuando ahora, y gracias al pelo feo, pensé que todos mis amigos son preciosos sin importar cómo se vean. Muchas gracias por venir a verme primero. Fue cuando el pelo feo que no se cayó a pesar de que trate de deshacer de él. ¡Guau! Lari y Mari estaban tan encantadas de verse y apretó mis manos y volé hacia mis amigos. ¡Wow, niños! ¿Qué les pareció la historia? Estuvo genial, ¿verdad? Pues así, ¿no? Uno va escuchando y va aprendiendo también. Como este cuento, ¿no? Nos enseña acerca de la personalidad, que muchas personas tenemos diferentes cualidades, ¿sí? Sí, niños, pues aunque tenemos todo eso, pero estamos conviviendo y vamos siguiendo hacia adelante, ¿sí, niños? Sí, bueno, pues yo me despido con ustedes. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima, niños. Chao, un saludo acá desde Chulumani. Chao, niños. ¡Wow, maestra! ¿Te gustó la historia? Sí, me gustó mucho de ese bonito, es un pajarito muy lindo que tenía las plumas diferentes, ¿verdad? Sí, Lori, maestra, no lo olvides su nombre. Sí, Lori era una ave que tenía plumas muy extrañas, pero al final todos tenían esas plumas extrañas, pero no todas eran bonitas. Sí, maestra, eso es verdad. Pero ahora... Maestra, se terminó el programa. Ya vamos terminando, pero antes tenemos algo, ¿verdad? Tenemos algo muy importante que decir a Ian. Ian, ¿estás ahí? Ian, ¿puedes levantar la mano, prender tu cámara? ¿Sí? ¿Nos confirman? ¿Ian está en la sala? Sí, él está. Sí, entonces queremos desearle algo a él, ¿verdad? Sí, el día de ayer era sus cumpleaños y te deseamos muchas felicidades de parte de la Escuela Bíblica Soñadores. Que tu corazón también siempre sea guardado dentro de la Escuela Bíblica Soñadores. Junto con tu familia. Sí. Todas tus maestras te mandamos muchos saludos. Abrazos, sí. Muchas felicidades. Ahora llegó el tiempo de despedirnos, maestra. Sí, maestra María, pero antes, ¿qué te parece si saludamos a todos nuestros niños que han estado siguiéndonos en esta mañana de diferentes lugares de Bolivia? Entonces nos despedimos de los niños de Caranavi. Chao, niños de Caranavi. Chao, niños de Chulumani. A los niños de Santa Cruz. De La Paz.
de Cochabamba. Nos vemos a la próxima, niños. A todos los niños de Bolivia. A los niños de Riberalta. Adiós, niños. Nos vemos a la próxima. Con muchas más sorpresas.